Bueno, un gran abrazo para todas nuestras personas que están allí pendientes de este espacio donde Félix Gómez, desde Australia, y Luis Arocha Amarillo, aquí en Ecuador, conversamos acerca de los distintos factores que inciden en esa maravilla que es vivir en trance. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo andas? Muy bien, Luis, ¿cómo estás tú? Saludo a la audiencia y bueno, un gusto encontrarnos en este entretrance de fin de año 2020. Sí, señor, ya terminando este año que nos trajo tantas sorpresas, ¿no? Y, Mm, y muchas de ellas, por supuesto, sorpresas desagradables y siendo la peor de todas, pues esta pandemia, ¿no? El COVID, que indudablemente nos está cambiando la vida, nos la está cambiando. Ya mm, vamos por la tercera ola. Esta ola ha venido renovada en el sentido de que ha aparecido también una mutación y estamos a la expectativa, pues seguimos a la expectativa. sí, Afortunadamente, bueno, ya tenemos también por una parte una mejor comprensión del fenómeno. Ahora, lo que queremos aprovechar este espacio, Félix, y todos los videntes por allí, los televidentes, ¿no? Eh, para conversar un poco acerca de la evaluación del fin de año. La evaluación, podríamos decir el inventario de qué ha pasado durante este tiempo, mm, hasta dónde hemos podido tener logros, tener resultados positivos en nuestras vidas y también cómo hemos podido llegar vivos hasta este momento, diría yo. Yo creo que es lo que más tenemos que agradecer, que a pesar, por ejemplo, de la pandemia y a pesar de todas las situaciones distintas que se han presentado, pues aquí estamos. aquí estamos, sí. Aquí estamos y podemos hacer como esa especie de inventario, ¿no? Un inventario que pudiese ser un inventario de logros, un inventario de competencias, un inventario de qué cosas hemos hecho, qué cosas hemos conseguido en estado de trance y qué cosas hemos conseguido en estado de conciencia, ¿no? Dándonos Mm, sobre todo cuenta, Félix, de, yo diría, ese darnos cuenta de que vivimos la mayor parte del tiempo en estado de trance. Y que en estado de trance es que tomamos la mayoría de las decisiones, que son decisiones ya planificadas inconscientemente y ejecutadas automáticamente. sí. ¿Qué te parece como abrebocas? Muy interesante porque esto creo que es clave. Hay estos son tiempos definitivamente que estamos viendo, que estamos moviéndonos y navegando en tiempos complejos. Y negar eso es sencillamente un acto de un acto peligroso. Tú lo dices, ya no podemos vivir inocentemente, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, yo creo que eh, algo que puede hacer un buen capitán cuando se alza al mar, a la mar, es hacer un inventario acerca de su embarcación, acerca de cómo está mi embarcación, usando esta metáfora, qué tengo, qué me falta, cómo está la tripulación, cómo están eh, todo el equipaje y todo, cómo está todo el sistema de navegación, si el mapeo y los mapas están actualizados, si tengo suficiente gasolina o combustible, alimentos, etcétera, para iniciar la travesía, ¿no? Y yo creo que eso se trata este programa, que me parece excelente el tema que toca hoy, Luis. Es acerca de, Manuel Barroso, un psicólogo venezolano, tiene una serie de libros muy interesantes, pero creo que el último libro de Manuel casi a sus 90 años, creo que si no el mejor, uno de los mejores, que es Conciencia.
¿no? Y yo creo que la diferencia entre vivir como un zombie en un trance oscuro, porque no todos los trances son generativos, hay trances muy oscuros, es también la capacidad de vivir con conciencia. Es diferente atravesar una situación compleja, un evento complejo, hacerlo inconscientemente, con no conciencia, que hacerlo como lo estás planteando tú. Yo creo que una vía, una de las múltiples vías, es esta vía que estás invitándonos hoy, a hacer un inventario. Y Luis, ¿cómo harías tú tu inventario? Sí. Bueno, yo los invitaría a hacer lo siguiente, ¿no? Agarrar una hoja y un lápiz, o la computadora puede ser con un Excel, perfectamente, ¿verdad? Y hacer dos columnas. Una columna donde yo pondría una rayita horizontal, negativo, y una al lado que sería positivo. Y empezaría por poner del lado positivo, sigo vivo. Creo que eso es bien importante. Como dices tú, Feli, hay que tener conciencia. Y la conciencia de estar vivo es importante para cualquier cosa que uno vaya a hacer posteriormente. Y entonces poner ahí, sigo vivo, y la necesidad, el otro elemento importante, Feli, es la necesidad de agradecer. Agradecer a lo que uno quiera o a lo que uno De crea. acuerdo, de Allí acuerdo. cada quien tiene digamos, su creencia, su sistema de creencias, su cosa. Pero lo importante es decir, bueno, estoy vivo, agradezco que estoy vivo, y ahora voy a ver qué fue lo que hice durante este año. Podemos empezar bien por logros, o bien, como decía al principio, qué es lo que yo he aprendido durante este año, qué es lo que yo he llegado a dominar durante este año, cuáles son las expectativas que yo tuve el año pasado, ¿verdad? Cuando me hice promesa de año nuevo, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa motivación que tenía inicialmente? ¿Qué pasó con esos proyectos que me puse? Y entonces hacer una evaluación. No para deprimirnos o lanzar cohetes, no, sino simplemente para estar sobre la ruta. Esto que Csikszentmihalyi llama el fluir, ¿no? El fluir, que es el estar montado, cabalgando sobre el potro de la vida, o como decías tú, el capitán de barco que está conduciendo su barco y que sabe que el mar no se queda quieto. ¿Mm? El mar no se queda quieto, que el mar tiene su altibajo, y hay momentos en que la mar está tranquila y hay momentos en que puede venir una tormenta, puede venir un ciclón, puede venir cualquier cosa. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Si tenemos que irnos al puerto más cercano, anclar el barco y esperar a que pase la tormenta. Si es, por ejemplo, nada más un mar de leva, tomar las medidas para que el barco no zozobre. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Con ese propósito es que yo creo que vale la pena hacer un inventario. Porque fíjate, esta mañana Laura, mi esposa, y yo estábamos revisando un libro sobre la historia del libro. Y una de las cosas interesantes que me llamó la atención de la autora es que decía, cuando los griegos escribieron los primeros libros, digamos, en la cultura occidental inmediata, ellos no estaban pensando en hacer una memoria del pasado. Ellos estaban pensando en dejar una herencia de futuro. Porque si no, ¿para qué lo escribes? Si tú escribes es porque realmente quieres dejar una huella. Lo escribes para otro. ¿Mm? Claro. Recuerdo también, Feli, en una oportunidad que estudiando medicina, un grupo de estudiantes, estábamos leyendo este libro de Mika Walcari, el Sinuel egipcio. Y Sinuel egipcio comenzaba con una frase donde el autor ponía, yo escribo para mí mismo, yo no escribo para nadie. Y la discusión era, bueno, si alguien puede escribir para no hacerlo público, ¿no?
para esconderlo. Claro. ¿Verdad? Escribes para alguien, y si escribes para alguien es porque estás escribiendo para el futuro. Entonces, igual pasa con nuestra vida. Cuando nosotros rememoramos el pasado, en el fondo, ¿verdad? En el inconsciente, estamos pensando en el futuro también. O sea, que el tiempo dinámico, el tiempo circular de los orientales, que hace que nosotros nos movamos en una espiral, más que en una calecita, ¿verdad? En una espiral continua de búsqueda, de vivir mejor cada vez, ¿no? Y frente a eso, ir bien equipado es importante. Y para ir bien equipado, yo tengo que hacer un inventario, yo tengo que saber qué es lo que tengo. Yo tengo que saber qué es lo que he recorrido, ¿no? Fíjate que en ese inventario yo podía introducir 3 preguntas sencillas como uno de los instrumentos de entre mapas, brújulas de navegación en estas bitácoras de viaje. Ajá. Una es, ¿qué está funcionando? En inglés es something like, what is working? ¿Qué está funcionando en mi vida en este momento? ¿O qué está funcionando en mi trabajo en este momento? Exacto. La otra pregunta es, ¿qué no está trabajando? ¿Qué no está funcionando en este momento? Para generar un balance. Yo creo que eso es sumamente clave. ¿Qué no está funcionando? A lo mejor no está funcionando mi relación con mis hijos, no está funcionando mi relación personal con mis compañeros de trabajo. A lo mejor no está funcionando el trabajo que tengo, sencillamente, o ya no está funcionando el plan que yo tenía. ¿Qué sé yo? Cada quien tiene su planteamiento. Pero hay una pregunta que también a estas dos le da como una especie de contrabalance. ¿Qué puedo aprender de esto? Exactamente. De ambos lados. Por eso yo puedo poner del lado positivo que está funcionando y el lado negativo que no está funcionando. Y otra pregunta importante es ¿cuánto? ¿Cuánto no está funcionando, por ejemplo, mi trabajo? ¿Cuánto no está funcionando mi familia? ¿Cuánto no estoy funcionando yo desde el punto de vista físico? ¿Cuánto no estoy funcionando yo desde el punto de vista mental? ¿Cuánto no estoy funcionando desde el punto de vista social? ¿Cuánto no estoy funcionando desde el punto de vista espiritual? ¿Ya? Exacto. Y lo mismo, cuánto yo diría que es positivo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que lo negativo, ahora si voy a planificar para el año que viene, yo puedo decir, bueno, voy a crear un vector que vaya de lo negativo a lo positivo. Ese es un buen punto. Y sobre todo, fíjate, Luis, yo creo que en eso es esencial a veces tener a la mano herramientas sencillas. A veces es toda una sofisticación de herramientas que mucha gente se queda en lo de las herramientas. Dame más herramientas, más herramientas, más herramientas, de una manera hasta titánica. Cuando muchas veces, incluso maníaca, obsesiva, ¿no? Exacto, claro. Cuando muchas veces lo que pudiera ser, cada quien es diferente, es desarrollar también prácticas que me permitan conectarme con un estado de conciencia que me permita también responderme estas preguntas. Por ejemplo, voy a ser más concreto, una caminata, si puedo, una caminata en la playa, una caminata en un parque, una caminata en cualquier parte que yo pueda sentirme que puedo caminar. Bicicleta, si puedo hacer bicicleta, leer un libro, una conversación generativa, un espacio donde yo pueda sentirme fluir y pueda comenzar a responder estas 3 preguntas que estamos introduciendo hoy. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Y qué puedo aprender de esto? Yo creo que son 3 preguntas que si nosotros las aplicamos durante el año, son básicas. Hay cientos de preguntas que nos podemos hacer. Preguntas generativas. Pero estas 3 preguntas tienen la belleza de lo sencillo y al mismo tiempo de lo práctico, pero al mismo tiempo de lo funcional, ¿no? Exactamente, sí. Son 3 preguntas claves que uno puede tener a mano fácilmente. Un poquito de ejercicio de memoria, tenerla a mano. Es un poco lo que buscamos con la experiencia en el equipo, ¿no? Que la gente pueda tener a mano cosas sencillas que puedan servirle para efectivamente afrontar la vida que es tan compleja, que es tan enredada, que te lleva a sorpresa, ¿no?
Fíjate que una de las cosas ahí interesantes también es, nosotros hablamos de el virus del SIDA mental, ¿no? Ajá. El virus del AIDS mental, ¿no? Que es precisamente, yo creo que la mayor amenaza que nosotros tenemos, la mayor amenaza. Y es un virus que no confiere inmunidad. Por lo tanto, hay que vacunarse diariamente. La sigla que utilizamos es autoengaño. Sí, 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 sí. Autoengaño es todo el sistema de creencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo contrario es autoengaño. Todo implica todas las creencias que nosotros tenemos. Todo aquello que nosotros sostenemos como verdadero es un autoengaño. ¿Por qué? Porque en la vida tiene un programa que es desconocido para nosotros. Es desconocido. Sin embargo, nosotros necesitamos darle un cuerpo de comprensión para poder vivir en tranquilidad, para poder vivir en paz. Y por eso construimos las creencias y por eso está bien que tengamos creencias. Sí, Pero tenemos que saber, por otro lado, que esas creencias son válidas en nuestro contexto particular. Para otras personas son válidas sus creencias en su contexto particular. sí. Hay un, claro, y es un tema interesantísimo, interesantísimo esto que pudiéramos hablar, el tema de las creencias, ¿no? Porque también habría que hacerse una pregunta, que son todas las creencias, y yo estoy haciendo una generalización muy a propósito con esto de la PNL, ¿no? Cuando son todas las creencias respetables. Esa es mi punta. Exacto, podríamos decir, ahí entramos en el terreno del derecho también, lo transdisciplinario, ¿no? ¿Por qué se establece el derecho? El derecho se establece precisamente para poder distinguir aquellas creencias que son beneficiosas para la humanidad, por ejemplo, y aquellas creencias que pueden ser limitantes y limitadoras y peligrosas. Y peligrosas. Y peligrosas, claro, claro, claro. Por el conjunto, y eso es interesante. Esas son reflexiones que a mí siempre me gusta introducir, aunque volvamos de nuevo al centro del trance de nuestro inventario, que ya tendremos en el 2021 mucho que conversar de estas cosas. Mira, Luis, hay algo interesante que yo también encuentro a la hora de crear un inventario. Tú lo decías y me gustó mucho en uno de los últimos programas que tuvimos. ¿Qué tipo de mentores, qué tipo de figuras, qué tipo de mentores, referencias estoy yo teniendo en mi vida? Exacto, claro. Que me ayuden, que me inspiren y que me conecten con algo más allá de la inmediatez, ¿no? De lo cotidiano. Y yo ahí encuentro que hay todo un tema, ¿no? Enorme, porque de acuerdo también a esos referentes, también eso influye en mi manera, modela también mis creencias, modela mis valores, modela mi mapa del mundo, el cual tú lo dices de una manera muy clara y yo coincido absolutamente plenamente. Las creencias es una manera en la cual desde que el hombre es hombre se ha agarrado para darle una explicación a eso que llamamos la vida, la realidad, que es mucho más compleja que lo que nosotros no pensamos. Por eso tú ves que desde el hombre 10.000 años atrás, uno lo ve, esas cuevas enormes donde tú ves esos petroglifos y tú ves esos jeroglifos y tú ves esa estructura, tratando en un pensamiento inicialmente mágico a lo mítico, darle una estructuración a ese mundo. Exacto, claro, claro, la búsqueda de saber y la búsqueda de la seguridad, porque el saber te da seguridad. Exacto, en el fondo es la seguridad. Quítale a una persona todo su marco de creencias y puede entrar absolutamente en colapso. Se derrumba, por supuesto. Se derrumba. Fíjate que precisamente por eso, ¿cuál es la vacuna que nosotros planteamos frente al autoengaño? Reconociendo que sí, que somos seres vulnerables y que somos seres de creencias. Y seres de creencias. La vida sobre creencias y está bien que levantarla sobre creencias. Ahora, en la medida en que esas creencias tengan una connotación saludable, en términos de la Organización Mundial de la Salud, pues serán bien acogidas por todos.
Fíjate, la vacuna que nosotros hemos inventado para eso, lo llamamos trabajo en equipo. Intercambiar con los demás seres humanos. Oye, te intercambio mi creencia por la tuya y elaboremos una tercera creencia que nos haga avanzar un poco más. ¿No? Claro. Y que por lo tanto conlleva una consideración también del aspecto de que yo formo parte de un tejido, de que yo no soy un ser aislado. Claro. Yo digo, la humanidad es como la camisa, ¿no? Son hilos entrecruzados que crean esa urdimbre total que es la camisa. Y entonces uno dice, ¿y quién soy yo? Nosotros somos el punto de encuentro de los dos hilos, donde los dos hilos se cruzan. Ahí aparecemos nosotros, los seres humanos. Sí. Y por ejemplo, biológicamente donde se cruza papá y mamá, y ahí aparezco yo. Pero también es el cruce entre lo que he recibido socialmente y lo que yo personalmente he podido irle elaborando para crear también una subcreencia particular. Entonces, es toda una aventura maravillosa que podemos relacionar con esto de hacer un inventario de realmente de potencialidades y de limitaciones para meter la lupa y decir, bueno, yo esto lo puedo mejorar, lo puedo superar. Claro. Por ejemplo, para mucha gente este fue un año perdido, ¿verdad? Un año donde se vino abajo económicamente, donde se vino abajo moralmente, donde se vino abajo emocionalmente, porque sintió que esto era un golpe demasiado severo. Pero fíjate, eso por una parte, pero por otra parte nos abrió las puertas de aprovechar mejor estos recursos. Sí, hay algo que ha pasado también, como una generación, la generación de gente que está en los 60, 70, 80 años, este año entró en todo lo que es la tecnología de las redes, ante la imposibilidad de ver eso es un fenómeno que se ha dado en el mundo, ni siquiera voy a decir en Occidente, se ha visto aquí en el lado de Asia, Vietnam, Camboya, todos esos países donde uno interactúa con otras personas de cultura y tú los ves chateando, los ves con sus celulares, interactuando con la familia que tiene 80, el abuelo que tiene 85 años, y tú lo, es decir, esto está generando un cambio, como tú bien dices, interesante. Y donde yo también tengo una mirada con esto, cuando hablamos esto del inventario, Luis, también el tipo de inventario emocional que yo tengo, ¿no? ¿Cómo es ese inventario dentro de lo que pudiera llamar una paleta emocional, una paleta de colores y de emociones? Bueno, hacer también un inventario acerca con una creencia que a mí me ha servido mucho en el campo terapéutico y en el campo personal. Ha sido realmente una creencia que a mí me ha ayudado por muchas décadas y sobre todo se la debo a Stephen Gilligan en un seminario que estuve con él. Es el decir, y esto me quiero compartirla contigo y con nuestro público. La frase es muy sencilla. Las emociones son mis aliados. Exactamente. Sí. Es decir, donde sea que te convoque una emoción, es una emoción verlo como un mensajero. Estoy triste. ¿Qué me está diciendo la tristeza? ¿Qué imagen me estás dando? ¿Qué tienes que decirme? Tengo rabia. Utiliza la rabia. No hay cosa más extraordinaria que el uso de la rabia de manera creativa. Claro, exacto. Sí. Fíjate que los psicólogos en general hablan de las emociones y lo llaman valencia, ¿no? La valencia negativa, la valencia positiva. Y con valencia negativa se refieren a esas emociones que nos salvan la vida. Que nos salvan la vida. Claro, la ira, la tristeza y el miedo. Ese trío, ese triángulo nos salva la vida en un momento dado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El asunto es cuando esas emociones
se instalan como unos dictadores de poder dentro y encharcan nuestras creencias y nos vamos por allí, ¿no? Fíjate que es tener miedo y otra cosa es vivir en el miedo. Tú tocas un tema que es muy hermoso, porque ahí yo me voy a tomar un poco la parte junguiana. Sería un estado de posesión arquetipal, ¿no? Cuando una emoción sobre todo gobierna todo el ser y completamente a la persona misma. Entonces, que puede ser estados maníacos, Luis. Esos estados maníacos donde la gente está posesionada únicamente por la ira, es destructivo. Claro, claro. Puede ser la tristeza, pero también puede ser esos estados obsesivos de gente que solamente está montado sobre una felicidad que raya ya en lo maníaco, felicidad entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que el inventario, de hacer un inventario para el 2021 es usar nuestras emociones como cada quien tiene maneras de manejarlas, por supuesto, pero que algo que a mí me ha ayudado compartiendo esto aquí contigo es verlo como un abanico de posibilidades, que cada emoción me conecta con una vibración que me puede dar simbolismo. Por ejemplo, la tristeza a mí me puede ayudar a convocar, a conectarme con mi vulnerabilidad y al mismo tiempo mi resiliencia. Porque es que no hay resiliencia sin conciencia de vulnerabilidad. Ese es un tema que mucha gente confunde, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar alerta, creativo, generativo? Yo siempre tengo una metáfora, se lo digo a mi hija y se lo digo a algunos amigos cuando conversamos. Digo, si tú vas a un bosque y ese bosque está plagado de lobos, víboras y osos, tú tienes que ir con mentalidad de cazador, porque si vas con la mentalidad del principito, tú no regresas al bosque. Claro. Es una metáfora dura, pero hombre, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que yo adopte eso como un espíritu de vida, sino que es parte en momentos, por ejemplo, donde tú ves que hay complejidad, que es tiempo de recogerte y entender que las creencias que te acompañaron en un momento de tu vida ya no sirven, ya no funcionan. Eso es como el que a los 18 años tiene un concepto del amor, romántico del amor, y a los 50 tiene el mismo concepto. Sabemos que ese adulto va a tener problemas. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí. Fíjate que allí tocamos un tema que es importantísimo, que es la idea del contexto. También. ¿Sí? Que el contexto ha sido una cosa maravillosa que cada vez estudiamos con más profundidad, ¿no? Porque el contexto te va a dar la pauta de cuál es la herramienta que tienes que sacar en el momento, ¿no? Y con herramienta estoy llamando ahorita también las emociones. Las emociones. ¿Cuál es la emoción, por ejemplo, que toca sacar en un momento dado? ¿Sí? Por ejemplo, si yo, como dices tú, voy por el bosque y sé que hay lobo, y sé que hay culebra, y sé que hay 200 animales ponzoñosos, como allá donde tú vives, ¿verdad? Que es el sitio del planeta con más animales ponzoñosos que te puedes imaginar. Sí, sí, sí. Eso es increíble. Australia tiene de todo, ¿no? Desde arañas hasta los tiburones, esos bárbaros, ¿no? Así de pequeña, pero venenosa, claro, claro. Entonces, si yo voy con la alegría y no presto atención al contexto en que no tengo un grado de miedo necesario, claro, ¿verdad? Y de ira para poder responder en caso de que aparezca una de esas amenazas, estoy perdido, estoy perdido. Entonces, el contexto me da la pauta. Ahora fíjate qué es lo que pasa. ¿Cuándo nos problematizamos los seres humanos? Cuando nos descontextualizamos. Cuando utilizamos la herramienta inadecuada, insisto, con herramienta estoy hablando de todas nuestras posibilidades de acción, usamos la inadecuada para la situación real que estamos viviendo. Fíjate, por ejemplo, yo ahora con este asunto del COVID, en marzo, cuando ya se cierra, pues se cierra el país a las actividades y se ordena la permanencia, el enclaustramiento de todo el mundo, mucha gente me comentaba que se sentían impotentes. Y yo le decía, no, usted no está siendo impotente. Usted lo que está es en un contexto limitante. Excelente. Ilimitado.
pero sus recursos están allí. Entonces, ¿cuál es la idea? Un poco, bueno, sí, hacer el ceremonial de un duelo, pero después yo tengo que salir del duelo. Yo no me puedo quedar esperando pasivamente. Y entonces ahí empezaron a surgir las medidas. Ah, bueno, el tapaboca, lavarse las manos. En aquella época nos bañábamos completos, ¿verdad? Sí. Y la ropa la poníamos aparte, ¿no? No sé si viste, hay una investigación por allí que me enviaron de Alemania, donde después de unos estudios minuciosos han llegado a la conclusión de que el virus no sobrevive en el ambiente. O sea, que su durabilidad es mínima y que por lo tanto eso del contagio, porque tocaste donde el otro tocó, parece que no es válido, ¿no? Eso sería una muy buena noticia, ¿no? Este, porque indica que, bueno, sí, exagerábamos, ¿no? Estábamos exagerando, pero ¿por qué? Porque teníamos miedo y era correcto tener miedo, Sí. ¿verdad? Pero la ira, la energía nos llevó a, bueno, pero tenemos que buscar una solución, no nos podemos quedar pasivamente frente a esto. Y Fíjate eso que hizo que mucha gente pues pudiera dar respuesta entonces a esta amenaza real.